Muy buenos días, les saluda la familia Sánchez, mi nombre es Gilberto. Dane, Eric, Néstor, Yaretsi, Lisette. Y sean todos bienvenidos en este domingo a nuestro servicio. Esperamos que sea de bendición para todos ustedes. Dios les bendiga. Buenos días o buenas tardes a la hora que nos estén mirando. Solo queremos tomar este tiempo para bienvenirlos a la alabanza, que podamos preparar nuestros corazones y nuestras mentes para entrar a este tiempo para alabar a Dios. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré.
tomar estos tiempos en alabanza para cantarte estas canciones, para decirte cuán hermoso que eres, Dios. Sabemos que tu espíritu está en nuestras casas, Dios. Tu presencia está con nosotros, aunque no estemos en un templo, Dios. Sabemos que la iglesia no es un edificio, somos tus hijos, Dios, que venimos para adorarte y darte estas alabanzas, Dios. Damos gracias porque nos sigues cuidando, Dios. Podemos seguir viniendo ante ti estos días para reflejar cómo tú quieres obrar en nuestras vidas durante estos tiempos, Dios. Te pedimos que puedas bendecir a todos, Dios, por medio del mensaje del Pastor Mario, Dios, que podamos aplicar todo eso en nuestras vidas. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Un saludo a la distancia y un abrazo a la distancia. Nada más quiero recordarles que nos quedan esta sesión y la próxima para terminar con el libro de Segunda de Tesalonicenses. Si Dios quiere, ya en la tercera, después de hoy, en 15 días, empezaríamos con el libro de los Hechos. Así que vayan preparándose, leyendo el libro de los Hechos. Vamos a estudiar el libro de los Hechos. Así es que en esta ocasión vamos a terminar los últimos versículos del capítulo 3 de Segunda de Tesalonicenses. Entonces pasamos de una vez a la enseñanza. Leo, dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10 al 14. Porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino metiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. En esta sección que vamos a exponer en esta mañana, esta tarde, trata con el hecho de la actitud que debe tener el creyente en relación al trabajo. Y en el contexto, nosotros leemos del versículo 6 de 10 en adelante, pero en el contexto, versículo 6, por ejemplo, la primera observación que hace Pablo es en relación al hecho de que allí en la iglesia de Tesalónica había creyentes que estaban actuando desordenadamente, dice nuestra versión Reina Valera, o como dice la nueva versión internacional, estaban comportándose como unos vagos, sin oficio ni beneficio. Después, en el mismo contexto, menciona como ejemplo, o más que nada él menciona su propio ejemplo de la manera en cómo se comportó él mientras estuvo entre ellos, en el versículo 8. Dice que no vivió de ocioso o como un vago. Al contrario, dice que trabajó diligentemente de día y de noche sin descanso, precisamente para eso, para no ser una carga entre ellos. Entonces, lo primero que hace es, les llama la atención, versículo 6, versículo 8, él mismo les dice que les dio el ejemplo de no ser una carga para la familia de Dios, para la iglesia. En el versículo 9 menciona el hecho de que pudo haber, por la autoridad apostólica que tenía, pudo haber echado mano de ese derecho que tenía como apóstol de recibir ayuda material de parte de la iglesia, pero que renunció a ese derecho que tenía. Entonces, la idea, entonces le dice a ellos, ¿ustedes creen que tienen derecho de ser mantenidos por la iglesia? Dejen a un lado ese derecho. Entonces, así como en mi caso, dice él, yo sí tenía ese derecho de que ustedes tuvieran que sustentarme económicamente, pero dejé al lado ese derecho. Eso es responsabilidad, eso es ser responsable de sus bien en este caso, y nuevamente no pensar egoístamente en que puede sacar provecho, aunque en el caso de Pablo no era provecho lo que estaba sacando, sino podía haber usado ese derecho. Y aquí es donde empieza la enseñanza en el versículo 10. El versículo 10 mencionó el apóstol Pablo la situación de los vagos, los que andaban desordenadamente.
Ahora, esta situación de los que andan desordenadamente no apareció cuando el apóstol Pablo dejó a los creyentes de Tesalónica o cuando partió de Tesalónica, sino que esta situación ya estaba presente aun cuando el apóstol Pablo estuvo entre ellos. Entonces, por decirlo así, era un problema no resuelto ahí en la iglesia. Entonces, desde que el apóstol Pablo estaba entre ellos, ya les ordenaba, dice el versículo 10, que si un cristiano es capaz de trabajar y no quiere hacerlo, no debe de ser mantenido por otros. Entonces, si generalizamos este principio, podríamos decir que si cualquier persona, cristiano o no cristiano, no quiere trabajar, déjenlo que pase hambre. Ahora, hay una gran diferencia entre alguien que no puede trabajar y alguien que no quiere trabajar. Y a esos son los que se refiere el apóstol Pablo. Algunos que no quieren trabajar. Es cierto, pareciera cruel la orden que da el apóstol Pablo de dejar pasar hambre a algunas personas. Pero es la única manera que tal vez pueden aprender una lección. Nosotros tenemos un dicho que dicen que el hambre es canija, pero más el que la aguanta. Entonces, cuando miramos un cristianismo sólido, maduro, podemos ver que existen las dos partes de este cristianismo maduro, sólido. Por un lado, por ejemplo, miramos un apóstol Pablo que está dispuesto a hacer un viaje misionero con la finalidad de ayudar a los creyentes pobres en Judea y hasta promovió que se hiciera una colecta para cumplir este propósito. Por ejemplo, le escribe a los de Corintios y les dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo cabe también entre vosotros esta obra de gracia. Entonces podemos ver, en el cristianismo hay espacio para la compasión, para aquellos que padecen necesidad, para aquellos que trabajan, cumplen con sus responsabilidades, pero que a pesar de eso siguen con necesidades, no alcanzan a suplir sus necesidades. Entonces hay espacio para poder ayudar a esta clase de personas. Por otro lado, el apóstol Pablo no tiene simpatía con algunas de esas personas que no querían trabajar y que por esa causa no tienen por qué la iglesia darles de comer. A estos que no quieren trabajar, los creyentes no deberían mantenerlos bajo la presión de un sentimiento de caridad cristiana. Al contrario, sería una muestra de amor para con ellos, dejándolos sin comer, para que de esa manera se vean obligados a actuar de una manera responsable y regresen a hacer sus responsabilidades en sus trabajos. Ahora, ninguna persona, y en particular ningún cristiano que sea capaz de trabajar y no quiera hacerlo, debería de ser mantenido. Esta es una orden dada por Dios a través del apóstol Pablo. Así que si la persona no trabaja, que tampoco coma. En el caso de los tesalonicenses, la ignorancia no era el problema, o sea, ya se les había avisado el hecho de llamado la atención de que se pusieran a trabajar. Lo sabían, se les había dicho una y otra vez.
El mismo apóstol les escribió acerca de este problema en su primera carta. Ellos no tenían excusa en relación al hecho de que se pusieran a trabajar, no ignoraban. Tampoco tenían el problema de la incapacidad, ellos podían trabajar. En tercer lugar, tampoco ellos tenían el problema de la falta de oportunidad. Entonces, estaban al tanto, se les advirtió, tenían la capacidad y tenían la oportunidad. Y cuando la persona está advertida que se ponga a trabajar, tiene la capacidad para trabajar y tiene la oportunidad y no quiere trabajar, entonces no coma. Y esta es la perspectiva cristiana. Si alguien no quiere trabajar, que lo dejen morir de hambre. Y les aseguro que no se van a morir de hambre. A ver si a las primeras no se levantan a hacer algo. Entonces, aquí están estos creyentes que no quieren trabajar. Entonces, se les dice, no quieres trabajar, nadie te va a dar un taco. Y eso les va a ayudar a entender el mensaje. Y a eso se le llama supervivencia. Ahora, debemos entender que no debemos confundir el amor con ser permisivos y promover la pereza, la irresponsabilidad. El apóstol Pablo era lo suficientemente firme en amor para oponerse a los ociosos, a los irresponsables y decirles, ¿saben qué? Ustedes tienen la capacidad, ustedes fueron advertidos y ustedes tienen la oportunidad. Así es que pónganse las pilas. Como todos los demás, aquí nadie se come su comida en balde. En el versículo 11 les dice, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Usted ha escuchado el dicho que dice que el ocio es la madre de todos los vicios. Estos creyentes, aparte de que eran desobligados, eran perezosos, eran ociosos, se comportaban como vagos, tenían otro mal añadido a esto. Estaban en todo, pero menos en misa. Estaban bien ocupados, pero en cosas que no eran de su incumbencia. La Biblia de las Américas dice de esta manera, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. La Nueva Versión Internacional dice, sin trabajar en nada, y solo se meten en lo que no les importa. En otras palabras, no activos trabajadores, sino activos entrometidos. Y no hay cosa más triste que pueda pasar en una iglesia que haya personas como estas. Lo que tenían de desobligados y de perezosos, lo tenían de entrometidos. Dios libre a las iglesias de esta clase de personas. Por eso es que el apóstol Pablo quiere que la iglesia entre en acción, porque es un mal que afecta no solamente a la iglesia local, sino es un mal que afecta el testimonio de la iglesia en general. Estos creyentes, en lugar de ocuparse de sus asuntos como para proveer para sus familias, estaban ocupados en el chisme, la murmuración, quizás opinando en relación a la última noticia, pretendiendo ser consejeros, pero no tenían ningún provecho. Estas personas en las iglesias, en lugar de ser una bendición, eran una doble maldición. Por dos partes, por el trabajo que no hacían, pero también por otra parte, por el daño que sí hacían. Ahora, es cierto que no debemos de equivocarnos en el sentido
en que debemos de considerar esta exhortación también los que examinamos nuestras vidas a la luz de las Escrituras, y debemos de examinar esta exhortación también para nuestro beneficio. Tal vez nosotros estemos atendiendo nuestros asuntos responsablemente en el trabajo. Gracias a Dios hemos proveído para las necesidades de nuestra familia. Lo que sí debemos de tener cuidado y sabiduría es para saber cómo usar bien el tiempo que tenemos después de cumplir nuestras responsabilidades. No vaya a ser que es cierto, que aunque estos creyentes en Tesalónica tenían un mal doble, tal vez nosotros podamos tener un mal nada más entre los dos. Uno, que después de cumplir nuestras responsabilidades, el tiempo que nos queda lo usemos para meternos en asuntos que no son de nuestra incumbencia. ¿Por qué? Porque ahora ni siquiera necesitamos salir de nuestros hogares para ponernos al tanto de lo que pasa en la vida de las personas. Ahora, es interesante cómo el ocio siempre acarrea ciertas consecuencias. En este caso, a los de Tesalónica acarreaba el hecho de que estuvieran entrometidos en la vida de todos los demás, queriendo saber lo que pasaba a todo su alrededor. Pero también este hecho lo miramos, por ejemplo, en una de las exhortaciones que hace el apóstol Pablo en relación al cuidado que debe de tener la iglesia entre la misma familia de Dios. Y noten lo que le dice el apóstol Pablo, por ejemplo, a Timoteo. Más o menos es la misma situación. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces aquí, otra vez, aquí está el principio de la responsabilidad. La responsabilidad de proveer para nuestras familias. Y después de eso, la responsabilidad que tenemos de proveer para la familia de Dios. Porque este es el contexto, ahorita vamos a ver, este es el contexto que menciona el apóstol Pablo. Es dentro de la familia, en la sangre, pero también dentro de la familia de Dios. Porque luego dice: sea puesta en la lista solo las viudas no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, se ha criado hijos, se ha practicado la hospitalidad, se ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. Nuevamente, a esta clase de personas, la iglesia sí tiene la responsabilidad de sustentarla económicamente. Pero luego menciona: pero viudas más jóvenes no admitáis, porque cuando impulsados por sus deseos se rebelan contra Cristo queriendo casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y noten lo que dice: y también aprenden a ser ociosas. O sea, el ocio es algo que se aprende. Primero, no se trabajó por alguna excusa, pero esa falta de responsabilidad se convierte en un ánimo, en un hábito, y se hace una costumbre. Nuevamente, aquí el apóstol dice que aprenden a ser ociosas. Y una vez que aprenden a ser ociosas, andan de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no deberían. Nuevamente, lo mismo que está pasando en Tesalónica. Y lo mismo que puede pasar a cristianos 2000 años después. Tal vez cumpliendo otra vez con sus responsabilidades en el hogar, para sus responsabilidades proveyendo para las necesidades dentro de la familia de Dios. Pero por otro lado, tener cuidado con los momentos de ocio después de que cumplimos con nuestras responsabilidades. En los tiempos de Pablo literalmente andaban de casa en casa chismeando. Ahora en nuestros días no necesitamos andar de casa en casa, simplemente picamos una tecla de Facebook a Facebook y ocupamos nuestro tiempo de ocio en nada más mirando a ver qué pasa en la vida de las personas, cuando pudiéramos usar nuestro tiempo en cosas más beneficiosas. Ahora, por otro lado, cuando menos en este país, el problema de muchos creyentes
no tiene que ver con la pereza o con la irresponsabilidad. Al contrario, es lo opuesto. El riesgo que se tiene aquí es con el exceso de trabajo. Aquí casi es una idolatría el trabajo. Y más que el trabajo, es el incentivo que dan los trabajos. Entonces, aquí los incentivos para trabajar son buenos. ¿Qué podemos llegar al grado, no de ser perezosos, pero estar demasiado ocupados por los incentivos que tenemos? En este caso, el dinero. Si es que debemos de considerar esta exhortación. Versículo 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. La exhortación sigue siendo dirigida a los ociosos que no quieren trabajar y que no se les debe de dar de comer por el hecho de su responsabilidad. Pero igual nuevamente en esta exhortación podemos mirar nuevamente el equilibrio de la vida cristiana en el apóstol Pablo. Otra vez, lo miramos anteriormente cuando es compasivo con los creyentes de Judea, recogiendo una ofrenda para llevarse a los hermanos, pero también lo miramos firme contra los vagos y perezosos, no les den de comer. Ahora, aquí lo miramos ordenando, imponiendo, dando órdenes de parte del que es la cabeza de la iglesia de Cristo, que es el comandante en jefe, pero también con una exhortación personal, con un afecto de amistad. Combina la autoridad con el afecto. Es como cuando un policía le grita a usted o le grita a una persona, detente el nombre de la ley. Pero luego amablemente le dice, ¿me puede dar por favor tus datos personales? Más o menos es lo mismo lo que está haciendo Pablo. En el nombre de Jesús, o sea, en la autoridad de aquel que es la cabeza, en la autoridad de aquel que es el comandante en jefe, les pide que se pongan a trabajar, pero se los pide de una manera afectuosa. Hey, ya pónganse a trabajar, metan aplicaciones, levántense temprano, gánense el pan de diario. O sea, hay autoridad compasiva, la autoridad que viene de Dios y la compasión que se debe de tener para con los hermanos, aún bajo estas circunstancias. La versión actual en esta exhortación dice así, en el versículo 12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. La versión lenguaje actual dice, y dejen de molestar a los demás. Ahora, si estos creyentes obedecen este mandamiento y atienden la exhortación, o sea, de ponerse a trabajar, no solamente van a salir beneficiosos ellos mismos, tanto en lo espiritual como en lo material, sino que también los demás que están alrededor de él van a ser beneficiados. Porque van a dejar de ser una carga o una molestia para otros, pero ellos mismos también van a tener el potencial, no solamente, no el potencial, pero el hecho de ganarse el pan, pero el potencial de servir o ayudar a aquellos que están en necesidad. Entonces, el creyente siempre debe de tener un balance en relación al trabajo. 1, no debe de ser ocioso. 2, no debe de ser codicioso. El creyente debe trabajar sosegadamente, enfocados en el Señor, haciendo las cosas como para el Señor. Y este es otro de los males con los que lidiamos, son los que deberíamos enseñar también a nuestros creyentes. El trabajo no solamente es el lugar donde uno le provee el Señor para las necesidades de la familia, pero el trabajo es nuestro campo misionero, es el lugar de testimonio. Pasamos mucho tiempo con los compañeros de trabajo en el trabajo.
Entonces, la motivación no debe de ser tanto el dinero. La motivación en el creyente en relación de cumplir su responsabilidad en el trabajo es hacerlo como para el Señor. Aquí la gente hace chistes en relación al trabajo. Me pagan de 10, trabajo como de $10. O sea, la gente tiene las motivaciones incorrectas. A usted le pagan 10, trabaje como si fuera para el trabajo de mejor calidad. O sea, la motivación para el creyente no es lo económico. La motivación para el creyente es la gloria de Dios, el testimonio de Cristo. Entonces, el creyente trabaja, es cierto, le remuneran, le pagan. Los patrones no crean que son tontos. El patrón sabe, conoce a sus trabajadores. Sabe la calidad de trabajador que es usted. También sabe la responsabilidad que tiene usted también. Los responsable llega tarde, no llega a tiempo, se va temprano, agarra más tiempo de la comida. El creyente en su trabajo no solamente es responsable, diligente, hace las cosas como para el Señor. Le remuneran. De eso que le pagan todavía le alcanza para sus necesidades y le sobra poquito para ayudar a los que están en necesidad. No guarda codicia. Se enfoca en el Señor. Reconoce que recibe de la mano del Señor. Confía en el Señor. No solamente eso, confía en que puede producir fruto en su reino y para su gloria. Entonces, el creyente debe trabajar sosegadamente, como lo mencionan las Escrituras. No tiene excusa para no trabajar. Y no solamente no tiene excusa para no trabajar, pero el trabajo lo hace de calidad como para el Señor. Y si trabaja, tampoco tiene excusa para no ayudar a aquellos que tienen necesidad. En Efesios capítulo 4 hay una lista de despojarse y revestirse. O sea, dejen esto, hagan esto. Y el apóstol Pablo en esta sección de Efesios capítulo 4, despojarse y revestirse, habla precisamente de esto también, de que el creyente tiene la posibilidad y la bendición de dejar de hacer ciertas cosas, despojarse de ciertos hábitos para empezar nuevos hábitos para la gloria de Dios. Y el apóstol Pablo los exhorta de esta manera. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, o sea, como el hecho de que son una nueva creación en Cristo, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. O sea, despójense, revístanse, porque somos mismos los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Despójense, revístanse. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y aquí viene la exhortación en relación al trabajo y la responsabilidad. El que hurtaba, no hurte más, despójense, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, la pereza, la irresponsabilidad, no solamente es una maldición para uno mismo, pero deja de ser una bendición para aquellos que uno puede bendecir, que también puede que estén en necesidad. Entonces, el trabajo lo debemos de mirar como una bendición de parte de Dios, como la manera en que Dios en su gracia nos provee para nuestras necesidades. Es nuestro campo misionero. Es el medio a través del cual nosotros también podemos con estos recursos bendecir a aquellos que están en necesidad. Versículo 13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Esta exhortación
es para los creyentes que mantenían su buena conducta y su buen testimonio. Tal vez en este contexto que les está exhortando el apóstol Pablo puede referirse al hecho de que sigan ayudando a los necesitados aún si alguno se aprovecha de ustedes o que tal vez no sean agradecidos. Hermanos, la idea es que los aprovechados o los ingratos no los desanimen a seguir haciendo el bien. Jesús siempre hizo el bien. Nunca se cansó de hacer el bien ante un mundo ingrato. Él hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Hermanos, no se cansen de hacer el bien. Recuerden la exhortación que dijo el Señor Jesús. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Que la ingratitud, que la falta de aprecio que tiene la gente cuando usted hace el bien, no haga el efecto que su amor y su compasión por los necesitados se enfríe. Y esta es la exhortación que hacen las Escrituras. Hermanos, no se cansen de hacer el bien. No se desanimen. Sigan haciendo el bien. Mientras esté en sus manos y puedan hacer el bien, continúen haciendo el bien. Tal vez no se los van a agradecer. Tal vez usted va a pensar que están sacando provecho de usted. Y es por eso es que el apóstol Pablo menciona. Otra vez, por un lado están los perezosos, los irresponsables, los vagos, y por otro lado, aquellos que no se cansan de hacer el bien. En el versículo 14 mantiene todavía el apóstol Pablo su convicción y su posición en relación a los que se mantengan con esta actitud de que se les siga manteniendo, que se les siga dando para sus necesidades. Y en el versículo 14 les dice, si alguno no obedece a lo que los decimos por medio de esta carta, o sea, todavía, otra vez, en presencia de ellos se les dijo, se les siguió diciendo, todavía seguía el mal. Ahora, ahí va la carta. A través de esta carta, ojalá que ya sea el ultimátum. Y es el ultimátum que hace el apóstol Pablo. ¿Qué se les debe de hacer si se mantienen tercos en esta desobediencia, de pereza, de desobligados? ¿A qué punto tiene que llegar la iglesia a actuar? Se le debe señalar y no os juntéis con ellos para que se avergüence. Este es lo último, el último paso que humanamente la iglesia puede hacer para remediar ese mal. Confrontar la iglesia a esta clase de personas, de creyentes que siguen actuando irresponsablemente, ociosos, perezosos, creyendo que la iglesia está para mantenerlos. A esos se les debe de señalar y no juntarse con él para que se avergüence. Ese es el grado de mal en la iglesia que está en la iglesia de Tesalónica. Podemos y debemos
en amor, tener compasión por los necesitados, pero ninguna simpatía para aquellos que tienen la oportunidad para trabajar, que tienen todo, para, no solamente la oportunidad, pueden trabajar y que no quieren trabajar. El apóstol Pablo no tiene ninguna simpatía para esta clase de personas. Por otro lado, también cuidemos de no caer en la trampa, de que nuestra vida se convierta en puro trabajo. El Señor es suficiente para proveer para nuestras necesidades. Lo hemos visto cómo es suficiente y podemos balancear también nuestras horas de trabajo y el Señor va a seguir supliendo para nuestras necesidades. Y no solamente para que las nuestras, sino para que seamos medio y suplir a aquellos que están padeciendo necesidades. El Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. El Señor ponga su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes su paz. Gracias, Padre, por tu palabra y por el privilegio y la responsabilidad que tenemos de cumplir nuestras responsabilidades y proveer a través de nuestros trabajos para nuestras familias y también bendecir a aquellos que de alguna manera están padeciendo necesidades, no por el hecho de que sean flojos o perezosos o que no quieran trabajar, tal vez por circunstancias situaciones fuera de sus manos. Ayúdanos para poder bendecirlos y no cansarnos de hacer bien, aunque estamos conscientes, Padre, que en algunos casos no vamos a recibir palabras de agradecimiento, pero sabemos, Padre, que no estás tú ciego para no mirar lo que tus hijos hacen para bendecir a las personas. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Esperemos que el servicio les haya bendecido, hermanos y hermanas. Queremos terminar con otra alabanza y si pueden preparar sus corazones. Voz en la noche.
Jesús, soy amado por ti, tal como soy, como soy, como soy. Dios, te damos gracias porque sabemos que esa es una promesa, que somos tus hijos, somos escogidos por ti, Dios. Te damos gracias porque podamos encontrar paz en eso, Dios, que tú estás con nosotros en medio de cada situación, que aunque el mundo no pueda mirar la esperanza en esto, nosotros sabemos que sí hay en ti esperanza, Dios, y la paz que nos puedes dar. Damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos este domingo en nuestro servicio y que Dios les bendiga y que nos veamos la próxima semana. Gracias. Bye.